Espejos esféricos. Estudiaremos los espejos cóncavos y convexos, formación de imágenes y ecuación de los espejos. Espejos esféricos. Son porciones de una esfera reflectante y pueden ser cóncavos o convexos. Aquí en la imagen podemos observar un espejo cóncavo y un espejo convexo. Observen la diferencia, la curvatura es hacia adentro, mientras que en el espejo convexo es hacia afuera. Todos los rayos que proyectan desde el infinito y llegan a la superficie reflectante del espejo cóncavo se reflejan y se interceptan en un punto, el cual le llamaremos foco. De igual manera, en los espejos convexos, todos los rayos provenientes del infinito llegan a la curvatura reflectante del espejo convexo, se reflejan hacia afuera, pero se proyectan y se interceptan dentro del espejo. A este punto le llamaremos foco. Cabe anotar, como la luz se concentra en el interior, a esto se le llamará una imagen virtual, porque este foco se encuentra dentro del espejo y será un foco virtual. Mientras que en el espejo cóncavo, el foco se encuentra fuera del espejo, esta se formará una imagen real, por ser un foco real. Los mismos procesos geométricos aplicados para la reflexión de la luz en los espejos planos pueden aplicarse a los espejos curvos. Las partes de un espejo esférico son: tenemos el eje óptico, que es una línea imaginaria que corta la mitad de la proyección de toda esa circunferencia. El centro óptico, la palabra lo dice, está ubicado desde el centro, en el centro de la curvatura proyectada. El foco, que es un punto medio entre el centro óptico y el vértice, que es el extremo. Y el radio de curvatura, que es la distancia que hay desde el centro hacia el exterior de la circunferencia. Cuando los rayos de luz inciden desde el infinito sobre los espejos curvos, estos convergen en el foco de cada espejo, teniendo en cuenta que en el espejo cóncavo la imagen se forma antes del espejo, formando una imagen real, mientras que en los espejos convexos la imagen se forma en el interior del espejo, siendo esta una imagen virtual. En la primera parte lo acabamos de mencionar. Como la imagen en el espejo convexo se forma dentro por un foco virtual, esta imagen será una imagen virtual, mientras que en el espejo cóncavo todos los rayos se proyectan antes del espejo, entonces la imagen de este punto será real. El foco en ambos espejos lo calculamos con la relación F igual R sobre 2, es decir, que el foco es igual a la mitad del radio. Si yo conozco el radio, fácilmente puedo conocer el foco dividiéndolo entre 2, el radio. Entonces, no tenemos ninguna dificultad. Formación de imágenes en espejos esféricos. Utilizando la óptica geométrica o el trazado de rayos con el cual podamos determinar la imagen respectiva, utilizaremos 2 o 3 rayos llamados principales de los miles que son proyectados por un objeto. Rayo 1. Sale del objeto paralelo al eje óptico, llega al espejo y se refleja pasando por el foco. Rayo 2. Sale del objeto, pasa por el foco, llega al espejo y se refleja paralelo al eje óptico. Y el rayo 3 sale del objeto, pasa por el centro óptico, llega al espejo y se refleja sobre sí mismo. Nota: donde se interceptan estos 2 o 3 rayos se forma la imagen. Imagen en espejos cóncavos. Representamos el objeto por una flecha del cual salen los 3 rayos. Bueno, aquí nosotros ya podemos entender la formación de estos 3 o 2 rayos. Miren ustedes, vamos a empezar el estudio de las imágenes en los espejos cóncavos. Esto es cóncavo. Observen ustedes que tenemos aquí el objeto
Aquí Y significa el tamaño del objeto y de aquí van a salir los tres rayos que acabamos de mencionar. Rayo 1 dice que sale del objeto, mírelo, sale del objeto, paralelo al eje óptico, llega al espejo y se refleja pasando por el foco. El foco está en este punto, aquí está F. El segundo rayo pasa por el foco, llega al espejo y se refleja paralelamente. Y el tercer rayo pasa por el centro óptico, llega al espejo y se refleja sobre sí mismo. Miren que los tres rayos se interceptan en este punto, entonces la imagen que se va a formar es aquí en este punto. Del centro o del eje óptico hacia abajo formamos la imagen y es una imagen invertida, es al revés, y en este caso es de menor tamaño. Haremos el estudio respectivo. Entonces, esos son los tres rayos proyectados en la imagen. Construiremos la imagen en 5 posiciones. Esto nos permitirá observar las variaciones en el tamaño, la posición y determinar si es derecha, invertida, real o virtual. Objeto antes del centro óptico. Entonces, vamos a iniciar ubicando el objeto antes del centro óptico. Aquí está el centro óptico. Entonces, miren, para esta animación solamente utilizamos dos rayos. El primer rayo, paralelo al eje óptico, llega al espejo y se refleja pasando por el foco. Y el segundo rayo que utilizamos es que pasa por el foco, llega al espejo y se refleja paralelamente. Miren dónde se intercepta. En este punto va a ser la imagen. Entonces, ¿qué clase de imagen la que vamos a obtener? La imagen es real, invertida y de menor tamaño. ¿Por qué es real? Porque se forma antes del espejo, ¿cierto? No se forma dentro del espejo, sino antes del espejo, es una imagen real. Es invertida porque del eje óptico se forma hacia abajo la imagen. Y es de menor tamaño por el simple hecho de que la podemos observar que es más pequeña. Objeto en el centro óptico. Aquí podemos observar primer rayo, paralelo al eje óptico, llega al espejo y se refleja pasando por el foco. El segundo rayo pasa por el foco, llega al espejo y se refleja paralelamente. Miren dónde se interceptan estos dos rayos, precisamente debajo del centro óptico. Entonces, la imagen que vamos a obtener es real, invertida, sigue siendo al revés, y de igual tamaño. Entonces, cada vez que nosotros ubiquemos un objeto en el centro óptico, la imagen va a ser del mismo tamaño, pero será invertida y además será una imagen real. Objeto entre el foco y el centro óptico. Aquí la podemos observar. El objeto está aquí, utilizamos primer rayo paralelo, se refleja pasando por el foco. Segundo, pasa por el foco y se refleja paralelamente. Se intercepta del centro óptico hacia atrás. En este punto podemos observar que es una imagen de mayor tamaño, sigue siendo invertida y además sigue siendo real. Entonces tenemos la formación de las tres posiciones hasta el momento. Objeto en el foco. En esta posición no se forma imagen porque ningún rayo pasa por el foco y los otros dos son paralelos y no hay una interceptación. Aquí lo podemos observar cuando ubicamos el objeto en el foco. Entonces, primer rayo paralelo al eje óptico, llega al espejo y se refleja pasando por el foco. El segundo rayo que dice que pasa por el foco no es posible porque el objeto está en el foco. Entonces utilizamos el tercer rayo, que es aquel rayo de luz que pasa por el centro óptico, llega al espejo y se refleja sobre sí mismo. Y miren que estos dos rayos son paralelos, no va a haber interceptación y por tal razón no se va a formar imagen. Objeto entre el vértice y el foco. Aquí lo podemos observar. Aquí está el vértice y aquí está el foco. Cuando ubicamos el objeto entre el vértice y el foco,
Miren cómo nos da la imagen. Es una imagen que se forma dentro del espejo. El primer rayo pasa por el foco, llega al espejo y se refleja paralelamente. El segundo rayo pasa por el centro óptico, llega al espejo y se refleja sobre sí mismo, ¿cierto? No se interceptan de este lado, pero si los proyectamos hacia adentro del espejo hay una interceptación en este punto, es decir, en el interior. Y la imagen es una imagen virtual. Entonces tendríamos, la imagen es virtual, en este caso es derecha, porque se forma del eje óptico hacia arriba y es de mayor tamaño. Entonces, aquí hemos estudiado, digamos, la formación de todas las imágenes en los espejos cóncavos. Las imágenes en espejos convexos. Estas imágenes son siempre virtuales, siempre serán derechas y siempre serán de menor tamaño. Aquí tenemos la única imagen, aquí no hay posición porque tanto el foco como el centro óptico están dentro del espejo. Entonces aquí en los espejos convexos, no importa en la posición que lo coloquemos, la imagen siempre va a ser más pequeña, siempre va a ser derecha, ¿cierto? Y siempre va a ser virtual. Entonces tenemos los rayos paralelo al eje óptico, llega al espejo y se refleja en proyección hacia el foco. El segundo rayo pasa por el foco en dirección al foco, pero como llega aquí, se refleja paralelamente, lo proyectamos y en este punto se van a interceptar las proyecciones de estos rayos, dándonos esa clase de imágenes. Ecuaciones de los espejos. Teniendo una idea de las características y formación de imágenes, es importante desarrollar un procedimiento analítico para encontrar valores precisos en estos espejos. Es decir, necesitamos encontrar una relación matemática que nos permita determinar valores precisos, ¿cierto? La siguiente ecuación se la conoce como la ecuación del espejo. Nos permite determinar la distancia del objeto espejo, que lo vamos a llamar P, distancia imagen espejo, que lo vamos a llamar Q. Y la ecuación es 1 sobre P más 1 sobre Q, aquí está, es igual a 1 sobre F. Hay que tener en cuenta que F es distancia focal y es igual a la mitad del radio de curvatura y la calculamos con una relación que ya la habíamos descrito anteriormente. F es igual a R sobre 2. Para espejos cóncavos, el radio de curvatura y la distancia focal siempre serán positivas. Y para espejos convexos o divergentes, el radio de curvatura y la distancia focal serán siempre negativos. De igual manera, podemos calcular el aumento de la imagen, saber si es derecha o invertida con la siguiente relación. Ese aumento, ese es m, significa aumento, es igual a y' sobre y eso es igual a menos q sobre p. Es decir, y' significa tamaño de la imagen, y es tamaño del objeto y q, ya sabemos que q representa distancia de la imagen al espejo y p representa la distancia del objeto al espejo. Teniendo en cuenta estas variables, nosotros podemos calcular esas relaciones. Esta ecuación vale tener en cuenta que es una ecuación de doble igualdad, es decir, yo puedo utilizar solamente esta parte de aquí, y' sobre y igual a menos q sobre p, o puedo utilizar m igual a y' sobre y, o puedo utilizar m igual a menos q sobre p. Es decir, lo que nos convenga en un proceso matemático. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la distancia focal de un espejo convergente cuyo radio de curvatura es de 20 centímetros? ¿A qué distancia se forma la imagen del vértice? ¿Y cuál es su naturaleza? Cuando yo hablo de naturaleza, estoy diciendo si es virtual o real, si el objeto se coloca a 15 centímetros del vértice del mismo. Bien, la solución. Tenemos el radio R, 20 centímetros, del cual podemos encontrar la distancia focal con la relación F igual a R sobre 2. Cabe notar que el radio de curvatura es positivo,
por ser un espejo cóncavo. Siempre el radio, o sea, va a ser positivo por un espejo cóncavo. Entonces F es igual a 20 centímetros sobre 2, entonces el foco es 10 centímetros. Ya encontramos el foco. Es decir, de la ecuación, nosotros ya encontramos el foco. Bien. La ubicación de la imagen y su naturaleza la encontramos con la relación 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Reemplazamos los valores, entonces F como ya es conocido son 10 centímetros, P, que es la distancia objeto-espejo, 15 centímetros, y ahí despejamos Q. Entonces, al despejar Q, ya tenemos esta relación. Q será igual a P por F sobre P menos F. Por lo tanto, Q es igual a 15 centímetros por 10 centímetros sobre 15 centímetros menos 10 centímetros. O sea, lo que estamos haciendo es simplemente haciendo un reemplazo. Entonces Q es 30 centímetros y nos da positivo. El signo positivo indica que la imagen es real. Por lo tanto, la imagen se forma a 30 centímetros del espejo. Nota. Para saber si la imagen es derecha o invertida, necesitamos conocer el tamaño del objeto y aplicar la ecuación del aumento, es decir, la ecuación que nosotros ya la habíamos visto anteriormente. Veamos un ejemplo. Dice, una fuente de luz de 6 centímetros de altura se encuentra a 60 centímetros de un espejo cóncavo, cuya longitud o distancia focal es de 20 centímetros. Calcular la posición, la naturaleza y tamaño de la imagen. Entonces, miren, es un problema ya completo donde vamos a aplicar las dos ecuaciones. La solución, primero calculamos la distancia focal, la distancia de la imagen Q. Entonces, el foco, la distancia focal ya no la da, son 20 centímetros, entonces tenemos todo. Aplicamos Q es igual a P por F sobre P menos F, entonces reemplazamos, nos queda 60 centímetros por 20 sobre 60 menos 20. Entonces, miren, 60 es distancia objeto-espejo por la distancia focal, que son 20 centímetros, sobre la distancia objeto-espejo, que son 60 centímetros, menos la distancia focal, 20 centímetros. Reemplazamos y obtenemos que Q es 30 centímetros. Como Q es positivo, es una imagen real, ubicada a 30 centímetros del espejo. Ahora calculamos el tamaño de la imagen, con la relación m igual y' sobre y igual a menos q sobre p. Entonces, despejemos y'. Por tal razón, al despejar y', miren, solamente voy a utilizar esta parte de la ecuación. Este m no, porque voy a calcular es y', me está pidiendo y', no me está pidiendo el aumento, es decir, el porcentaje. Entonces solamente utilizo esta parte de la ecuación. Entonces nos queda y' es igual a menos q sobre p. Entonces reemplazamos y' nos queda menos 30 centímetros, que es q, multiplicado por la altura, que son 6 centímetros, dividido entre 60 centímetros, que es p. Entonces y' es igual a menos 3 centímetros. ¿Qué significa? Miren que el tamaño era de 6 y se redujo a 3, o sea, es más pequeña la imagen. Y este signo menos nos indica que la imagen es invertida. Si esto nos hubiera dado positivo, es una imagen derecha, pero como nos da negativo, es una imagen invertida y de menor tamaño. Entonces, hemos encontrado todas las relaciones. Para recordar, si es un espejo cóncavo, la distancia focal es positiva. Si es un espejo convexo, la distancia focal es negativa. Si Q es positiva, la imagen es real. Si es negativa, la imagen es virtual. Si Y', que es la altura, ¿cierto?, de la imagen, es positiva, la imagen es derecha, y si es negativa, es invertida. Para calcular Q, aplicamos la relación que tenemos aquí, y para calcular P, aplicamos esta relación. Así que, jóvenes, este ejercicio, para que ustedes lo practiquen, un objeto de 4 centímetros de altura se encuentra a 50 centímetros de un espejo convexo
cuya longitud focal es de 15 centímetros. Calcular la posición, naturaleza y tamaño de la imagen. Entonces, jóvenes, están todos los procesos. Realicen este ejercicio de práctica y puedan ustedes haber desarrollado y encontrado, digamos, todas las características de un espejo. ¿Qué deben de tener en cuenta? Que este es un espejo convexo. Y si es un espejo convexo, recuerden que la distancia focal va a ser negativa. Y listo. Bueno, entonces, muchachos, ha sido un gusto. Nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.